Hollywood siempre ha vendido la ilusión del glamour, la perfección y los cuentos de hadas sin fin. En la pantalla todo parece pulido e intocable, una fábrica de sueños donde la belleza nunca se desvanece y el éxito parece no suponer ningún esfuerzo. Pero detrás de las cámaras, lejos de las alfombras rojas y las luces intermitentes, algunas de las actrices más célebres de la industria estaban perdiendo poco a poco el control. Lo que el público veía como un comportamiento salvaje o una fiesta temeraria era en realidad algo mucho más preocupante. Desde su llegada al plató en estado de embriaguez, hasta su desaparición durante días, desde el colapso de las producciones hasta las detenciones que salpicaron los tabloides, estas mujeres no se limitaban a permitirse excesos, sino que se estaban desmoronando a la vista del público. El alcoholismo se coló en sus vidas discretamente al principio, para luego consumir sus carreras, sus reputaciones y, en algunos casos, sus vidas. Hoy, exponemos a 15 actrices de Hollywood cuyas luchas con el alcohol conmocionaron a la industria, destrozaron imágenes cuidadosamente elaboradas y transformaron la fama en una pesadilla implacable. Esta no es la versión de Hollywood que la industria quiere que se recuerde, pero es la que lo cambió todo. La vida de Judy Garland sigue siendo uno de los ejemplos más devastadores de cómo el sistema de estudios de Hollywood puede al mismo tiempo fabricar una estrella y destruir al ser humano que hay detrás de ella. Desde una edad alarmantemente temprana, Garland fue sometida a las expectativas de castigo de MGM, un estudio que se benefició enormemente de su talento mientras ignoraba el daño que se estaba infligiendo a su cuerpo y a su mente. Cuando era adolescente, su vida diaria estaba estrechamente controlada. Los ejecutivos del estudio dictaban su dieta, su horario de sueño e incluso sus emociones, todo al servicio de mantenerla productiva. Para sobrevivir a los agotadores horarios de rodaje, le daban estimulantes para mantenerse despierta y con energía durante el día, seguidos de barbitúricos por la noche para forzar el sueño. Este ciclo químico comenzó mucho antes de que tuviera la madurez necesaria para entender la adicción, incrustando la dependencia en su rutina diaria. El alcohol se convirtió más tarde en otra muleta, una forma de mitigar la ansiedad, el agotamiento y la aplastante inseguridad que suponía ser tratada como una mercancía en lugar de como una niña. A medida que Garland envejecía, los efectos a largo plazo de la drogodependencia se hacían imposibles de ocultar. Su salud empeoraba, faltaba a los ensayos y su inestabilidad emocional perturbaba las producciones. Aunque su talento nunca decayó, los estudios la consideraban cada vez menos fiable. En 1950, MGM la despidió tras repetidos retrasos y ausencias, un golpe devastador para alguien cuya identidad entera había sido moldeada por el estudio desde su infancia. Sin la protección de un estudio, Garland entró en una espiral de inestabilidad financiera, a pesar de su fama, lo que la obligó a realizar agotadoras giras de conciertos solo para sobrevivir. El alcoholismo agudizó sus batallas contra la depresión y la ansiedad, lo que la llevó a repetidas hospitalizaciones y múltiples intentos de suicidio. Aunque vivió momentos de extraordinario triunfo, sobre todo su icónica actuación en Ha nacido una estrella en 1954, estos resurgimientos duraron poco. El desgaste físico, la tensión emocional y la constante presión por demostrar una y otra vez su valía erosionaron la poca estabilidad que le quedaba. Sus relaciones personales también se resintieron, y varios de sus matrimonios se derrumbaron bajo el peso de sus problemas de salud y su volatilidad emocional. En los últimos años de su vida, Garland estaba físicamente frágil y emocionalmente agotada, y seguía actuando por necesidad económica más que por satisfacción creativa. En 1969, con solo 47 años, murió de una sobredosis accidental, un trágico final marcado por décadas de explotación, enfermedad mental no tratada y adicción. El ascenso al estrellato de Marilyn Monroe fue rápido y explosivo, pero tras la imagen de belleza y sensualidad, cuidadosamente fabricada, se escondía una mujer abrumada por la inseguridad, los traumas y el dolor emocional. Desde el principio de su carrera, Monroe luchó contra una grave ansiedad, un insomnio crónico y profundos sentimientos de inadecuación.
Los médicos no dudaron en recetarle barbitúricos y sedantes para controlar sus síntomas, a menudo sin la supervisión adecuada, lo que le creó una peligrosa dependencia. El alcohol pronto se entremezcló con estos medicamentos, intensificando sus efectos, en lugar de existir, como un problema independiente. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión por permanecer impecable, mientras trabajaba durante horas extenuantes bajo el constante escrutinio público. El peso combinado del alcohol y la dependencia de los medicamentos recetados comenzó a interferir en su trabajo. Llegaba tarde a los platós, se perdía días enteros de rodaje, le costaba recordar diálogos y tenía que repetir innumerables tomas poniendo a prueba la paciencia de directores y equipos. Importantes producciones como Some Like It Hot y The Misfits sufrieron retrasos debido a su frágil salud y a su inestabilidad emocional. Aunque su talento y su atractivo en taquilla eran innegables, su reputación de trabajadora difícil se acrecentó. Los estudios dudaron en asegurarla, se suspendieron contratos y se pospusieron proyectos dejando a Monroe atrapada entre la fama mundial y un creciente aislamiento profesional. Esta inestabilidad acentuó su dependencia del alcohol y las drogas como mecanismos para hacer frente a la soledad, la ansiedad y la sensación de ser incomprendida o descartada por la misma industria que había forjado su imagen. Las relaciones problemáticas y los fracasos matrimoniales reforzaron aún más su dependencia de las sustancias para evadirse. En sus últimos años, la salud física y mental de Monroe se deterioró rápidamente. Estaba bajo el cuidado de múltiples médicos que le prescribían medicamentos que se solapaban sin apenas coordinación, lo que aumentaba drásticamente el riesgo de sobredosis. El alcohol amplificó el peligro dejándola exhausta, desorientada y vulnerable. A pesar de los momentos de esperanza y los planes para futuros proyectos, siguió atrapada en un ciclo destructivo. En 1962, con solo 36 años, Marilyn Monroe murió de sobredosis oficialmente dictaminada como un probable suicidio, aunque las circunstancias siguen siendo objeto de debate décadas después. La lucha de Elizabeth Taylor contra el alcoholismo se desarrolló a lo largo de muchos años y estuvo profundamente relacionada tanto con su sufrimiento físico como con las inmensas presiones de una fama que le duró toda la vida. Desde su infancia, Taylor vivió bajo el implacable escrutinio público, al tiempo que soportaba profundos traumas personales. Sobrevivió a enfermedades crónicas, accidentes casi mortales, y la pérdida de seres queridos, y cada experiencia le dejó cicatrices emocionales. El alcohol se convirtió poco a poco en un medio para hacer frente al dolor, la pena y el agotamiento. A medida que aumentaba su dependencia, empezó a comprometer seriamente su salud. Tuvo que soportar repetidas hospitalizaciones, enfermedades respiratorias y complicaciones relacionadas con el abuso de sustancias, todo ello mientras se esperaba de ella que mantuviera una imagen de fuerza y glamour. Su adicción interrumpió su carrera en varios momentos, obligándola a retirarse de proyectos o a actuar mientras se encontraba mal físicamente. Aunque siguió siendo una de las estrellas más famosas de Hollywood, hubo largos periodos en los que su producción disminuyó debido a la rehabilitación y a las crisis de salud. La cobertura mediática se centró a menudo en sus luchas personales, más que en su arte, retratándola como una imprudente, más que como una persona profundamente enferma. A diferencia de muchos de sus compañeros, Taylor acabó enfrentándose directamente a su adicción. Se recuperó, consiguió una sobriedad duradera y más tarde habló abiertamente del alcoholismo como una enfermedad más que como un defecto moral. En sus últimos años, se convirtió en una abierta defensora de la recuperación y la concienciación sobre la salud, utilizando su plataforma para reducir el estigma y animar a otros a buscar ayuda. Su historia acabó transformándose de una historia cercana al colapso en una de resiliencia, supervivencia y reinvención. La batalla de Lindsay Lohan contra el abuso del alcohol se desarrolló rápida y muy públicamente, dejando poco espacio para la intimidad o la recuperación sin escrutinio. Como actriz infantil y adolescente, fue considerada uno de los jóvenes talentos más brillantes de Hollywood, pasando con éxito de películas familiares a papeles más maduros. Pero a medida que su fama se intensificaba, también lo hacían las presiones que la rodeaban.
El alcohol se convirtió rápidamente en una presencia constante en su vida, y su comportamiento empezó a entrar en espiral. Días de rodaje perdidos, apariciones erráticas, problemas legales y repetidos periodos de rehabilitación se convirtieron en noticia de primera plana. Se cuestionó su fiabilidad como actriz, se cancelaron o reescribieron proyectos en torno a su ausencia y los estudios dudaron en contratarla a pesar de su talento. Lo que comenzó como una rebelión juvenil, pronto se reveló como una lucha más profunda contra la adicción desarrollada bajo una incesante atención mediática que amplificaba cada error y contratiempo. La carrera de Lohan sufrió dramáticos reveses a consecuencia de ello, convirtiendo un futuro prometedor en un cuento con moraleja sobre lo rápido que puede derrumbarse la fama cuando la adicción no se controla y fallan los sistemas de apoyo. Sin embargo, al entrar en la edad adulta, el abuso del alcohol empezó a dominar los titulares. Las frecuentes fiestas, las detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las repetidas estancias en rehabilitación eclipsaron sus logros profesionales. Sus problemas legales fueron en aumento con comparecencias ante los tribunales, violaciones de la libertad condicional y penas de cárcel, todo lo cual hizo cada vez más difícil que los estudios confiaran en ella. El abuso del alcohol afectó directamente a su ética de trabajo y a su fiabilidad en el rodaje. Faltaba a los ensayos, llegaba tarde a los rodajes y se enfrentaba a directores y productores. Las compañías de seguros empezaron a negarse a cubrirla en las producciones cinematográficas, lo que la dejó fuera de los proyectos de los grandes estudios. Esta pérdida de confianza provocó una caída dramática de su estatus en la lista A, durante lo que deberían haber sido los años más álgidos de su carrera. Los papeles se agotaron, las oportunidades se desplazaron a proyectos más pequeños o internacionales, y su imagen pública se definió por el escándalo más que por el talento. Aunque Lohan ha hecho varios intentos de reconstruir su vida y su carrera, sus luchas con el alcohol siguen siendo un factor determinante en el descarrilamiento de lo que una vez fue una de las trayectorias más prometedoras de Hollywood. 5. Drew Barrymore. La lucha de Drew Barrymore contra el alcoholismo y la drogadicción comenzó a una edad sorprendentemente temprana como consecuencia directa de su inmersión en Hollywood, mucho antes de tener las herramientas emocionales necesarias para hacer frente a la fama. Tras convertirse en un nombre muy conocido cuando era niña en E.T., el extraterrestre se vio expuesta a ambientes adultos, a una atención constante y a la falta de límites. A los 9 años ya bebía alcohol, y a los 13, su abuso de sustancias se había intensificado hasta el punto de que ingresó en rehabilitación. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, y a los 14 años fue internada en un psiquiátrico tras un intento de suicidio. En ese momento su carrera parecía haber terminado antes de empezar. Los estudios la consideraban ingobernable y la descartaron como otra estrella infantil destruida por la adicción. Lo que siguió, sin embargo, fue un proceso de reconstrucción lento y difícil. Barrymore se emancipó de sus padres, se comprometió a una recuperación a largo plazo y poco a poco volvió a actuar en sus propios términos. Con el tiempo, no solo se restableció como actriz de éxito, sino que también se convirtió en productora empresaria y defensora pública de la sobriedad, transformando lo que podría haber sido un final trágico en una de las historias de regreso más notables de Hollywood. 6. Frances Farmer. La carrera de Frances Farmer fue destruida por una devastadora combinación de alcoholismo, enfermedad mental no tratada y un sistema punitivo de Hollywood que mostraba poca compasión por quienes no se conformaban. En las 1930s y las primeras 1940s, Farmer era vista como una estrella en ascenso, admirada por su inteligencia, belleza e independencia de carácter. Sin embargo, su negativa a someterse al control de los estudios y su creciente dependencia del alcohol la convirtieron rápidamente en blanco de la hostilidad de la industria. A medida que su consumo de alcohol se intensificaba, su comportamiento se volvía más volátil, lo que provocó arrestos públicos y crecientes conflictos con los ejecutivos de los estudios. En lugar de recibir un tratamiento adecuado, Farmer fue internada en repetidas ocasiones en condiciones duras y a menudo abusivas.
Pasó años entrando y saliendo de hospitales psiquiátricos donde los informes sobre malos tratos y procedimientos se convirtieron más tarde en parte de su trágico legado. La historia de Frances Farmer sigue siendo uno de los ejemplos más oscuros de cómo la adicción y la enfermedad mental, cuando se castigan en lugar de cuidarse, pueden destruir por completo una vida prometedora. 7, Veronica Lake. El declive de Veronica Lake fue una de las caídas más visibles e impactantes del Hollywood clásico. En la cúspide de su fama a principios de los 1940, fue una de las actrices más reconocidas de Estados Unidos, conocida por su impactante belleza y su icónico peinado peekaboo. Sin embargo, el alcoholismo pronto empezó a minar tanto su vida personal como su prestigio profesional. Lake adquirió fama de ser difícil en los rodajes. A menudo llegaba ebria, se saltaba las indicaciones y chocaba con coprotagonistas y directores. A medida que su adicción a la bebida empeoraba, los estudios dejaban de contratarla y su carrera antes lucrativa se evaporaba a una velocidad asombrosa. Sin un trabajo estable, se vio abocada a la ruina económica, a veces con trabajos mal pagados y viviendo casi en la oscuridad. Su imagen pública pasó de ser la de una estrella glamurosa a la de un cuento con moraleja, y sus luchas se trataron a menudo como un espectáculo más que como una tragedia. En el momento de su muerte, Veronica Lake había sido olvidada en gran medida por la industria, que una vez la había celebrado su vida profundamente disminuida por el alcoholismo y la falta de un apoyo significativo. 8, Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead fue una de las intérpretes más magnéticas y poco convencionales de su época, pero su inmenso talento fue acompañado por un estilo de vida autodestructivo que tuvo un grave efecto en su carrera y su salud. Conocida por su agudo ingenio, su imponente presencia escénica y su negativa a conformarse, Bankhead bebió en exceso durante gran parte de su vida, a menudo tratando el alcohol como un lubricante social y un mecanismo de afrontamiento. Su forma de beber se hizo legendaria en Hollywood y en Broadway, pero también dañó su reputación profesional. A menudo se mostraba imprevisible, faltando a veces a ensayos o representaciones, y su comportamiento podía alejar a productores y colaboradores. 9, Con el tiempo, los efectos físicos del alcoholismo crónico empezaron a manifestarse, contribuyendo al deterioro de su salud y limitando su capacidad para mantener un trabajo constante. Aunque siguió siendo una intérprete convincente y un icono cultural, sus últimos años estuvieron marcados por la enfermedad y la inestabilidad profesional, y muchos creían que sin las garras del alcohol, su carrera podría haber sido aún mayor y más duradera. 9, Shelley Winters. La lucha de Shelley Winters contra el alcoholismo estaba profundamente entrelazada con sus inseguridades personales y las presiones de los cánones de belleza de Hollywood. A pesar de ser una actriz muy respetada que ganó 2 premios de la Academia, Winters se sentía a menudo marginada e infravalorada, lo que alimentó su dependencia del alcohol. Más tarde, admitió que la bebida afectaba a su disciplina de trabajo, a su estabilidad emocional y a sus relaciones personales. Hubo periodos en los que sus actuaciones se resintieron y en los que su comportamiento fuera de la pantalla tensó amistades y relaciones sentimentales. El alcohol se convirtió en una forma de hacer frente a la soledad y la frustración, pero también reforzó ciclos de dudas sobre sí misma y dificultades profesionales. Con el tiempo, Winters se enfrentó a su adicción y logró la sobriedad, un punto de inflexión del que habló con franqueza en entrevistas y en su autobiografía. En la recuperación adquirió un sentido más claro de la autoestima y la estabilidad, lo que le permitió seguir trabajando y reflexionar abiertamente sobre cómo el alcoholismo había moldeado y casi descarrilado grandes partes de su vida. 10, Natasha Lyonne. Los problemas de adicción de Natasha Lyonne surgieron al principio de su carrera y amenazaron con descarrilar por completo su futuro en la industria. Después de ser reconocida como una joven actriz de talento, se vio cada vez más envuelta en el abuso del alcohol y las drogas, lo que se tradujo en arrestos públicos, problemas legales y repetidas hospitalizaciones.
Su comportamiento se volvió errático y a principios de los años 2000 se enfrentaba al desahucio, a graves complicaciones de salud y a un colapso profesional casi total. En su momento más bajo, fue hospitalizada en estado crítico, y muchos creyeron que su carrera y posiblemente su vida estaban llegando a su fin. Sin embargo, la historia de Lyon dio un giro extraordinario cuando entró en recuperación y se comprometió a reconstruirse a sí misma. Con el tiempo, volvió a actuar con renovado enfoque y control, reinventándose finalmente como intérprete, escritora y creadora aclamada por la crítica. Su reaparición se cita a menudo como uno de los ejemplos más sorprendentes de recuperación que conduce al renacimiento creativo en el Hollywood moderno. Kristen Johnston. Kristen Johnston sufrió una dura batalla contra el alcoholismo que puso en peligro su vida y que se desarrolló en gran medida entre bastidores, incluso cuando disfrutaba de un gran éxito. Conocida sobre todo por su trabajo en televisión, Johnston luchó durante años contra una dependencia del alcohol que erosionó silenciosamente su salud física y su fiabilidad profesional. Finalmente, su adicción le provocó un fallo hepático que puso su vida en peligro inminente y la obligó a enfrentarse a la realidad de su estado. La enfermedad marginó su carrera y requirió un tratamiento médico y un tiempo de recuperación prolongados. Más tarde, Johnston habló abiertamente de su experiencia, describiendo lo cerca que estuvo de la muerte y cómo la negación había permitido que su adicción progresara sin control. Tras lograr la sobriedad, se convirtió en una abierta defensora de la concienciación sobre la adicción y la recuperación, utilizando su historia para ayudar a otros a reconocer la gravedad del alcoholismo. Su voluntad de hablar con franqueza transformó su lucha casi mortal en una fuente de propósito, marcando un poderoso segundo capítulo en su vida y su carrera. 12. Liza Minnelli. Liza Minnelli vivió gran parte de su vida adulta en abierto conflicto con la adicción, la enfermedad mental y las expectativas que el público tenía de ella como legado de Hollywood e icono cultural. El abuso de alcohol y sustancias que comenzó a temprana edad se entrelazó con su trastorno bipolar, complicando a menudo su salud y su coherencia profesional. Hubo periodos en los que su adicción afectó a su fiabilidad de energía y capacidad para mantener proyectos a largo plazo sin interrupción. Hospitalizaciones, recaídas y crisis de salud salpicaron su carrera, limitando a veces los papeles que podía aceptar o completar. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Fisher se negó a ocultar o idealizar sus luchas. Habló con honestidad brutal y humor mordaz sobre la adicción, la recuperación y las recaídas, convirtiéndose en una de las voces públicas más influyentes sobre las realidades del abuso de sustancias y las enfermedades mentales. Aunque la adicción afectó innegablemente a su salud y su trabajo, Fisher transformó su experiencia en defensa, escritura e impacto cultural, asegurando que su legado se extendiera mucho más allá de la actuación. La batalla de Liza Minnelli contra el alcoholismo se prolongó durante décadas e interrumpió repetidamente una carrera que por lo demás estuvo marcada por un talento y una aclamación extraordinarios. Como hija de Judy Garland Minnelli, heredó tanto una inmensa capacidad artística como un legado marcado por la adicción y la pérdida. El alcohol se convirtió en un mecanismo de supervivencia mientras navegaba por la intensa fama, los traumas personales y la presión por estar a la altura de una reputación familiar casi mítica. A lo largo de los años, su alcoholismo provocó la cancelación de conciertos, la pérdida de actuaciones y repetidas hospitalizaciones, creando largas lagunas en su vida profesional. A veces, el público era testigo de cómo una artista luchaba visiblemente contra la salud y la estabilidad, y su energía antaño desbordante se volvía más difícil de mantener. A pesar de sus múltiples intentos de sobriedad y períodos de recuperación, el alcoholismo seguía siendo una fuerza recurrente que perturbaba el ritmo de su carrera y su bienestar personal. Aún así, la franqueza de Minnelli sobre sus luchas ayudó a llamar la atención sobre la adicción como una enfermedad crónica, no como un fracaso personal, haciéndose eco de la dolorosa historia que tanto heredó como intentó superar. 13. Gene Simmons. Las luchas de Gene Simmons con el alcohol
surgieron de forma más discreta y tardía en su vida, pero no por ello dejaron de pasar factura a su salud y a su carrera. Durante su mejor época, Simmons fue célebre por su elegancia, profesionalidad y profundidad emocional, ganándose el respeto tanto en Hollywood como en el cine internacional. Sin embargo, a medida que envejecía la dependencia del alcohol, se convirtió en un factor de deterioro de su salud, lo que limitó su capacidad para aceptar papeles exigentes o mantener una presencia estable en la industria. A diferencia de algunas de sus compañeras, el declive de Simmons no estuvo marcado por el escándalo o el colapso público, sino por una retirada gradual de la actuación a medida que aumentaba la tensión física y emocional. Sus últimos años estuvieron muy lejos de la aclamación de los comienzos de su carrera, y aunque siguió siendo respetada sus oportunidades, se redujeron a medida que se deterioraba su salud. Su historia refleja un lado más tranquilo y menos sensacionalista del impacto de la adicción, que erosiona la longevidad en lugar de estallar públicamente. 14, Bridget Fonda. La salida de Hollywood de Bridget Fonda ha sido objeto de especulación durante mucho tiempo, incluyendo informes de problemas relacionados con el alcohol, combinados con luchas personales, aunque ella misma ha optado en gran medida por el silencio y la privacidad. En el apogeo de su carrera en las 1990s, Fonda era una actriz prominente y respetada con una trayectoria por delante. Tras un grave accidente de coche e importantes cambios en su vida, se retiró gradualmente de la actuación. Aunque algunos relatos sugieren que el alcohol y las dificultades personales desempeñaron un papel en su retirada de la industria, Fonda nunca ha enmarcado públicamente su vida en esos términos. Independientemente de que la adicción fuera o no un factor determinante, su retirada marcó el abrupto final de una exitosa carrera en Hollywood, ilustrando cómo las luchas personales, habladas o no, pueden llevar a los artistas a alejarse por completo de los focos. 15, Carrie Fisher. Carrie Fisher luchó durante gran parte de su vida contra el alcoholismo y la drogadicción, lo que a menudo complicó su salud y perturbó su capacidad para trabajar de forma constante. Su adicción estaba estrechamente relacionada con su trastorno bipolar, lo que provocó hospitalizaciones y periodos de inestabilidad que afectaron a su carrera. A pesar de estos problemas, Fisher fue notablemente abierta sobre sus luchas, utilizando el humor y la honestidad para hablar públicamente sobre la adicción y la enfermedad mental. En lugar de permitir que sus dificultades la definieran en silencio, se convirtió en una voz influyente a favor de la recuperación y la autoaceptación, convirtiendo sus batallas personales en defensa y en un impacto cultural duradero.